El aroma del café recién tostado se mezclaba con el penetrante olor de la madera recién tallada, creando una atmósfera de hogar, de proyectos compartidos, de un futuro construido con las manos y el corazón. Sus hijos, Ricardo, la chispa carismática que iluminaba cada reunión, y Alejandra, la observadora silenciosa, la que guardaba sus pensamientos en la quietud de su mirada, parecían ser los pilares de esa edificación de felicidad aparente. La vida, sin embargo, se deleita en desmantelar las construcciones más sólidas, y el primer golpe, aquel que fracturó la armonía del hogar, llegó con la noticia de la muerte de Ricardo. Un accidente, se dijo, un giro cruel del destino que dejó un vacío inmenso, un silencio ensordecedor en la casa que antes resonaba con risas y planes. Jorge, con el rostro marcado por un dolor insondable, pronunció palabras que se grabarían a fuego en la psique de Anita: finge que estás muerta. Una instrucción críptica, una orden que sembró la semilla de la duda y el miedo, y que, con el paso de los años, germinaría en un reconocimiento aterrador de la fragilidad de la verdad y la naturaleza engañosa de las relaciones más íntimas. El tiempo, ese escultor implacable de la existencia, no siempre cura las heridas. A veces, las profundiza, revelando capas ocultas de decepción y rencor. La aparente serenidad que siguió a la tragedia de Ricardo se fue erosionando lentamente, infiltrada por una creciente inquietud que emanaba de Alejandra y su esposo, Manuel. La hija, cuya reserva había sido interpretada como timidez o introspección, comenzó a manifestar un interés inusual, casi febril, por los asuntos financieros de sus padres. Las conversaciones, antes centradas en el bienestar familiar, mutaron hacia discusiones sobre testamentos, ventas de propiedades, y la gestión de bienes que representaban la culminación de una vida de trabajo y sacrificio. Manuel, siempre presente, un eco silencioso de las intenciones de Alejandra, ejercía una presión sutil pero constante, sus sugerencias envueltas en un manto de preocupación paternal que resultaba cada vez más asfixiante. Anita, cuya intuición había sido adormecida por años de confianza y amor, comenzó a percibir una discordancia alarmante entre las palabras amables y las intenciones subyacentes. Los ojos de su hija, aquellos que antes reflejaban la inocencia de la juventud, ahora parecían albergar un cálculo frío, una estrategia cuidadosamente orquestada. La casa, el refugio de tantos recuerdos, el epicentro de su vida compartida, se sentía cada vez más como una jaula, y la sensación de estar atrapada en una red invisible se volvía insoportable. La narrativa de una familia unida, forjada en el crisol de la adversidad y el amor, comenzó a desmoronarse bajo el peso de una verdad incómoda, de esas que no golpean de frente, sino que se filtran como humedad por las grietas de lo cotidiano, debilitando desde dentro lo que parecía indestructible. Aquella imagen de armonía, construida a fuerza de recuerdos compartidos, cenas familiares y silencios cómplices, fue resquebrajándose con la misma lentitud con que se marchita una flor que ya no recibe luz. El telón comenzó a alzarse el día en que se organizó una excursión familiar hacia un mirador en la majestuosa Sierra Madre Oriental, ese lugar de belleza indómita donde las nubes se abrazan con las cumbres y el horizonte parece prometer paz. El plan parecía inofensivo: caminar juntos, compartir risas, redescubrir vínculos desgastados por el tiempo. Sin embargo, detrás de esa propuesta de reconciliación se escondía un guión macabro, escrito con la tinta invisible de la traición. El aire de montaña, tan fresco y limpio que parecía capaz de purificar el alma, no logró borrar el estremecimiento que invadió a Anita desde los primeros pasos. Sintió un frío que no venía del ambiente, sino del alma. Un frío antinatural, como si el viento le hablara en un idioma ancestral de advertencia. El aroma de los pinos, las aves que rompían el silencio con sus cantos, el crujido de las hojas bajo los pies, todo parecía parte de una escenografía cuidadosamente montada. Y lo era. Lo que debía ser un paseo de conexión se transformó, súbitamente, en una emboscada. Una coreografía mortal en la que cada movimiento ya estaba previsto. No hubo palabras, no hubo explicaciones. Solo un empujón. Un gesto que despojó a Anita no solo de su equilibrio, sino de todas sus certezas. La caída fue breve, pero eterna. El vacío, cruel. El impacto contra la roca fue seco, definitivo. La sangre manchó la tierra como un sello ritual. Aquel instante marcó el fin de una era y el comienzo de una existencia nueva, teñida por el dolor, la incredulidad y la rabia. Sin embargo, el verdadero abismo no fue el que se abrió bajo sus pies, sino el que descubrió después,
el secreto que había permanecido oculto durante 2 décadas, custodiado con recelo por Ricardo, y resguardado en el silencio sepulcral de Alejandra. Un secreto que, al salir a la luz, proyectó una sombra siniestra sobre toda la historia familiar, reescribiendo los motivos y reconfigurando los rostros de los implicados. No se trataba solo de una traición física, sino de una traición moral, emocional, estructural. Una verdad que erosionaba cada recuerdo, que convertía los abrazos en mentiras y las risas compartidas en burlas crueles. Una verdad que desnudaba la realidad con una brutalidad implacable. A veces, los monstruos más peligrosos no se ocultan en la oscuridad de la noche, sino bajo el disfraz amable de la familia. En la intrincada arquitectura de la vida, las estructuras de afecto y confianza son las más susceptibles a la podredumbre interna. No hace falta un gran cataclismo para destruir un hogar. Basta una pequeña fisura, una omisión sostenida, una mirada desviada. La historia de Anita no es una fábula sobre la fatalidad, ni una simple tragedia personal. Es un testimonio crudo de cómo las apariencias, cuidadosamente mantenidas durante años, pueden ocultar realidades abismales. Es una advertencia sobre cómo el concepto de familia, tan sagrado en la cultura, puede ser utilizado como un escudo para ocultar abusos, manipulaciones y traiciones imperdonables. Oaxaca, tierra de coloridos altares, de historia milenaria y calidez humana, se convierte aquí en el escenario de una tragedia íntima que rebasa los límites de lo personal y se instala en el terreno de lo universal. Porque esta historia, aunque única en sus detalles, habla de lo común, de la fragilidad de la verdad, de la ambigüedad de los afectos, de la imposibilidad de conocer por completo a quienes más cerca tenemos. La narrativa se interna en una red espesa de silencios, manipulaciones y rencores incubados a lo largo de los años, como una telaraña invisible que aprisiona sin que sus víctimas se den cuenta. Los lazos que antes parecían sólidos se revelan como acuerdos tácitos, basados más en el miedo o la conveniencia que en el amor genuino. La figura de Anita, atravesada por el dolor pero también por una lucidez recién nacida, se transforma en el eje desde el cual se expone esta demolición emocional. Su experiencia pone en evidencia no solo la resiliencia del ser humano, sino también la profundidad de las heridas que solo la traición familiar puede infligir. Heridas que no sangran por fuera, pero que laceran la identidad, la memoria y el futuro. El punto de partida de esta tragedia se encuentra en lo sensorial, el olor del café en la cocina por las mañanas, símbolo de hogar, de rutina, de complicidad, el aroma de la madera tallada, testigo de una herencia cultural que parecía inquebrantable, las voces de los hijos resonando en los corredores como ecos de una armonía que, ahora lo sabemos, era frágil y transitoria. Ricardo, el hijo carismático, símbolo de energía, liderazgo y presencia. Alejandra, más retraída, enigmática, observadora. Entre ambos, una tensión nunca nombrada, una dualidad que alimentaba el equilibrio aparente. Pero esa imagen familiar, aparentemente firme, comenzó a tambalear con la muerte de Ricardo. La palabra accidente se pronunció con una facilidad que ahora resulta sospechosa. Y la frase de Jorge, finge que estás muerta, dejó de ser una metáfora para convertirse en una consigna cargada de urgencia, una clave para sobrevivir a un juego cuyas reglas no habían sido reveladas. Con la pérdida aún fresca, Alejandra emergió como una figura inesperadamente dominante. Su insistencia en reorganizar los bienes familiares, su interés en los documentos, las propiedades, los testamentos. Todo comenzó a teñirse de desconfianza. La influencia de su esposo Manuel, siempre presente como una sombra que no hablaba pero que decidía, introdujo un nuevo nivel de presión. Anita describe esa fase como un asedio. Nos empujaban hacia decisiones que no sentíamos propias, nos visitaban con frecuencia, no para acompañar, sino para convencer. La manipulación se tornó tangible. Las sugerencias disfrazadas de preocupación, los gestos que pasaban de amables a invasivos, y los ojos de Alejandra, antes dulces, ahora afilados, trazaban el retrato de una nueva enemiga, una hija que ya no era hija, sino cómplice de una ambición antigua, tal vez heredada, tal vez adquirida. La historia, contada así, se convierte en un relato que no solo duele, sino que interroga. ¿Qué es una familia? ¿Qué límites tiene la sangre? ¿Hasta qué punto los afectos justifican la negación de la verdad? El cierre del relato, con esa invitación aparentemente trivial. Si les está gustando esta historia, denle like para que más personas puedan escucharla.
podría parecer una ironía o una concesión al formato narrativo contemporáneo. Pero en realidad, encierra una verdad inquietante. Hoy en día, hasta el dolor más íntimo se convierte en contenido. Y sin embargo, es precisamente al compartir lo vivido, al exponer lo oscuro, que la víctima recupera algo del poder perdido. Porque contar la historia no solo sana, también denuncia, advierte, libera. La narrativa de una familia unida, forjada en el crisol de la adversidad y el amor, comenzó a desmoronarse bajo el peso de una verdad incómoda. La invitación a una excursión familiar a un mirador en la majestuosa Sierra Madre Oriental, un paisaje que prometía vistas panorámicas y momentos de reconexión, se transformó en el escenario de un horror inimaginable. El aire fresco de la montaña, cargado con el aroma de los pinos, no logró disipar el escalofrío que recorrió a Anita al sentir un frío antinatural, un presagio de la oscuridad que acechaba. La belleza del paisaje se convirtió en un telón de fondo macabro para lo que se reveló como una emboscada, una traición orquestada con una frialdad aterradora. El empujón, la caída vertiginosa hacia el vacío, el impacto brutal contra el suelo rocoso, y la sangre que tiñó la tierra, marcaron el fin de una era y el inicio de una pesadilla. Pero el verdadero abismo no fue el precipicio físico, sino el descubrimiento posterior, la revelación de un secreto guardado celosamente por Ricardo, un secreto que Alejandra había mantenido oculto durante 2 décadas, un secreto que arrojaba una luz siniestra sobre las motivaciones que habían impulsado los eventos que ahora definían su existencia. Esta es la historia de cómo la nieve de engaño se derritió, exponiendo la verdad cruda y desgarradora. A veces, los monstruos más peligrosos se ocultan bajo el disfraz de la familia. En la intrincada arquitectura de la vida, las estructuras de afecto y confianza son a menudo las más vulnerables a las fuerzas corrosivas de la ambición y la duplicidad. La historia de Anita no es una fábula sobre la fatalidad, sino un crudo testimonio de cómo las apariencias pueden ser un velo delgado sobre realidades sombrías, y cómo el concepto de familia, tan idealizado en la cultura, puede albergar las sombras más profundas. Oaxaca, ese rincón de México que evoca imágenes de tradición, arte y calidez humana, se convierte aquí en el escenario de una tragedia personal que trasciende lo individual para tocar fibras universales sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la fragilidad de la verdad. La narrativa se adentra en la compleja red de motivaciones, secretos y resentimientos que pueden anidar en el seno de una familia, desmantelando la imagen idílica para exponer las grietas y las fallas que, en este caso particular, llevaron a consecuencias devastadoras. La historia de Anita, una mujer que ha vivido la experiencia de una vida construida sobre cimientos aparentemente sólidos que resultaron ser fraudulentos, ofrece una perspectiva única sobre la resiliencia del espíritu humano, pero también sobre la capacidad de la traición para infligir heridas incurables. El punto de partida de esta narración se sitúa en la evocación sensorial de un hogar que, hasta cierto punto, representaba la concreción de un sueño. El aroma del café, símbolo de las mañanas compartidas y los proyectos cotidianos, y el olor de la madera artesanal, emblema de la creatividad, el trabajo y la herencia cultural. Estos elementos sensoriales no son meros adornos. Funcionan como anclas que anclan al lector en la realidad tangible de una vida que, en su superficie, parecía estable y feliz. La presencia de los hijos, Ricardo y Alejandra, introduce la dinámica familiar y los roles que cada uno desempeñaba, o se creía que desempeñaba, dentro de este microcosmos. Ricardo, descrito como carismático, encarnaba la vitalidad y el encanto, mientras que Alejandra, reservada, representaba la introspección y el misterio. La aparente complementariedad de sus personalidades contribuía a la imagen de una familia completa y equilibrada. Sin embargo, esta fachada de normalidad se quiebra abruptamente con la muerte de Ricardo. La descripción de su fallecimiento como un accidente es crucial, ya que introduce el elemento de la duda y la incertidumbre desde el principio. La frase de Jorge, finge que estás muerta, lejos de ser una simple expresión de dolor, se presenta como un enigma, una instrucción que sugiere la existencia de algo oculto, algo que va más allá de la tragedia aparente. La transición hacia la segunda fase de la narrativa, marcada por la insistencia de Alejandra en los asuntos financieros, revela la progresión de la trama. La preocupación de la hija por la gestión de los bienes familiares, junto con la influencia de su esposo Manuel, introduce un nuevo conflicto que desestabiliza aún más la ya fracturada armonía. La descripción de sus acciones, empujándonos hacia un testamento que no sentíamos nuestro, la presión, las visitas constantes,
la sugerencia sobre vender nuestra casa, pinta un cuadro de coerción y manipulación. La red que se cierra, una metáfora de la trampa que se está tendiendo, intensifica la sensación de peligro inminente. El contraste entre los ojos antes protectores y ahora calculadores de Alejandra es un detalle psicológico poderoso que subraya la transformación de las relaciones y la emergencia de intenciones ocultas. El llamado a la acción implícito en la frase "si les está gustando esta historia, denle like para que más personas puedan escucharla" es una concesión al formato moderno de narración, pero su inclusión en este contexto subraya la naturaleza performativa de la historia, sugiriendo que la verdad, incluso cuando es brutal, puede ser compartida como un espectáculo. El clímax de esta introducción se alcanza con la descripción del trágico evento en la Sierra Madre Oriental. La excursión familiar se despoja de su pretensión inocente para revelar su verdadera naturaleza, una trampa mortal. La caída al vacío, el cuerpo roto y la sangre son imágenes de un impacto físico y emocional devastador. Sin embargo, la narración se detiene antes de revelar completamente el secreto de Ricardo, dejando al lector en un estado de suspense. La frase clave, pero el verdadero horror no fue la caída, sino descubrir el secreto de Ricardo, un secreto que Alejandra había enterrado por 20 años, establece el misterio central que impulsará el resto de la narrativa. La conclusión de la introducción: hoy, mi vida es un recordatorio de que a veces, la familia esconde los monstruos más peligrosos, encapsula el tema principal y establece el tono sombrío y reflexivo del documental. La relevancia para el espectador se construye no a través de declaraciones genéricas sobre la importancia de la familia, sino a través de la exposición de una experiencia extrema que cuestiona las bases mismas de la confianza y la seguridad dentro de las relaciones íntimas. La promesa es un viaje a través de la traición, el secreto y la supervivencia, explorando las profundidades de la naturaleza humana cuando se enfrenta a la adversidad y la decepción. El ambiente de Oaxaca, con su riqueza cultural y su atmósfera palpable, sirve como un contrapunto deliberado a la oscuridad que se cierne sobre la historia de Anita. Las referencias al café y la madera artesanal no son solo detalles decorativos, sino que evocan un sentido de hogar, de estabilidad y de valores tradicionales que, irónicamente, son los mismos que serán socavados. Esta dualidad entre el entorno vibrante y la tragedia personal crea una tensión narrativa que atrae al espectador, invitándolo a explorar cómo las estructuras aparentemente sólidas de la vida familiar pueden ocultar secretos devastadores. La introducción establece un misterio central: la muerte de Ricardo y la críptica instrucción de Jorge, seguida por la creciente presión de Alejandra y Manuel, culminando en el violento evento en la Sierra Madre Oriental. Estos elementos se entrelazan para crear una narrativa de suspense y descubrimiento, donde la verdad se desvela lentamente, revelando una red de engaño que se extiende por décadas. La frase "finge que estás muerta" resuena como un eco ominoso, sugiriendo que la supervivencia de Anita no fue un simple milagro, sino quizás una consecuencia de un plan más complejo o una estrategia de ocultamiento. La forma en que se presenta la influencia de Alejandra y Manuel en los asuntos financieros es clave para entender la evolución del conflicto. No se trata simplemente de la preocupación de unos hijos por sus padres mayores, sino de una presión calculada, una estrategia para obtener control sobre los bienes. Las palabras "testamento que no sentíamos nuestro" y "vender nuestra casa" son indicadores de que las decisiones que se estaban impulsando no se alineaban con los deseos y la historia de Anita y Jorge, sino con los intereses de Alejandra y Manuel. La transformación en la mirada de Alejandra, de protectora a calculadora, es un punto de inflexión emocional que marca el deterioro de la confianza y la aparición de una amenaza latente. La metáfora de la red que se cerraba intensifica la sensación de inevitabilidad y desesperanza. El punto culminante de esta introducción, la descripción del evento en la Sierra Madre Oriental, utiliza un lenguaje vívido y sensorial para transmitir la brutalidad de la situación. El frío que no era del viento es una forma de presagio, de presentimiento de que algo terrible está a punto de suceder. La excursión familiar se presenta como un disfraz para una trampa mortal, una inversión irónica de las expectativas. La caída al vacío, el cuerpo roto y la sangre son imágenes poderosas que comunican la violencia física del evento. Sin embargo, la narración inteligentemente redirige el enfoque del horror físico al horror psicológico, pero el verdadero horror no fue la caída, sino descubrir el secreto de Ricardo, un secreto que Alejandra había enterrado por 20 años. Esta revelación es el gancho principal, la promesa de una verdad oculta que dará forma a toda la historia. La conclusión:
Hoy, mi vida es un recordatorio de que a veces, la familia esconde los monstruos más peligrosos. Es una declaración contundente que establece el tema central y el tono general del documental. La relevancia para el público se establece al conectar esta experiencia extrema con una verdad universal: la posibilidad de que las personas más cercanas a nosotros puedan ser las que nos causen mayor daño. La historia de Anita, por lo tanto, se presenta no solo como un relato de supervivencia, sino como una advertencia sobre la naturaleza a menudo engañosa de las relaciones familiares y la importancia de la verdad, incluso cuando es dolorosa. La construcción de la narrativa, desde la aparente armonía hasta la brutal traición, se maneja con un ritmo que mantiene al espectador cautivado, ansioso por desentrañar los misterios que se presentan. La metamorfosis de la confianza en sospecha, un proceso insidioso, se gestó en los cimientos mismos de la vida que Anita y Jorge habían construido. Más allá de la mera gestión financiera, la insistencia de Alejandra y Manuel se manifestó como una erosión sutil de la autonomía de Anita. Cada sugerencia sobre la venta de la casa, cada planteamiento de reestructuración patrimonial, no era simplemente una propuesta de negocio, era un acto de desautorización, un cuestionamiento implícito de la capacidad de Anita para administrar su propio legado. La casa, más que una propiedad, era un repositorio de recuerdos tangibles: las marcas de altura de los niños en el marco de una puerta, el rincón donde Jorge pasaba horas tallando madera, el jardín donde se celebraron innumerables reuniones familiares. Ver estos espacios amenazados por la lógica fría de un balance financiero era presenciar la desvalorización de la historia personal, la sustitución del valor sentimental por el valor de mercado. Por consiguiente, la percepción de Anita sobre las intenciones de su hija mutó. De ser un simple desacuerdo sobre estrategias financieras, se transformó en una inquietud profunda sobre la pérdida de control sobre su propia existencia, sobre la posibilidad de ser despojada no solo de sus bienes, sino de la narrativa de su vida. Profundizando en las dinámicas de poder que se tejían en el seno familiar, se observa cómo la figura de Manuel actuaba como catalizador de las intenciones de Alejandra, amplificando la presión y estructurando las propuestas de manera que resultaran difíciles de rechazar sin generar un conflicto abierto. Su presencia constante, su aparente lógica pragmática, creaba un frente unido contra la resistencia de Anita y Jorge. No se trataba de una simple diferencia de opiniones. Era una imposición de una visión particular, una que priorizaba la liquidez y la desinversión sobre la preservación de un patrimonio emocionalmente cargado. Por ende, la resistencia de Anita no se basaba únicamente en el apego sentimental, sino en una intuición creciente de que estas transacciones financieras eran un preludio a algo más grande, un paso necesario para desmantelar el control que ella y Jorge aún ejercían sobre su vida y sus decisiones. La casa, en este contexto, se convertía en un símbolo de esa autonomía amenazada, y su posible venta representaba la rendición final ante una fuerza externa que buscaba redefinir su realidad. La naturaleza del secreto de Ricardo, mantenido en la penumbra durante 2 décadas, se perfila no como un mero hecho del pasado, sino como una fuerza activa que moldea el presente. La omisión de Alejandra al ocultar esta información no fue un acto pasivo de olvido, sino una decisión deliberada, una omisión que, al ser descubierta, arrojaría una luz completamente nueva sobre los eventos que condujeron a la tragedia en la Sierra Madre Oriental. El peso de ese secreto, guardado durante tanto tiempo, sugiere una carga emocional y una complejidad motivacional que van más allá de la simple codicia financiera. En contraste, la aparente accidentalidad de la muerte de Ricardo, tal como fue presentada inicialmente, se revela ahora como una cortina de humo, una narrativa conveniente que encubría una verdad más oscura y perturbadora. La gestión del secreto por parte de Alejandra implicaba un conocimiento profundo de sus implicaciones, y su mantenimiento en secreto durante tanto tiempo sugiere un cálculo estratégico, una decisión consciente de manipular la percepción de la realidad para sus propios fines. Ahora bien, consideremos la perspectiva de Anita durante este periodo de creciente tensión. Su experiencia no se limita a la pérdida de un hijo o a la presión financiera, es una profunda crisis de identidad. La vida que creía conocer, la familia que imaginaba tener, se desmoronan ante sus ojos, revelando una arquitectura subyacente de engaño y manipulación. La frase "finge que estás muerta", pronunciada por Jorge en un momento de desesperación, adquiere un nuevo significado a la luz de los eventos posteriores. Podría interpretarse no solo como una instrucción para ocultar el dolor, sino como una premonición de la falsedad que la rodeaba,
una advertencia implícita de que la única forma de sobrevivir era retirarse de la realidad que se le presentaba. La lucha de Anita, por lo tanto, no es solo por sus bienes, sino por la recuperación de su propia verdad, por la desarticulación del espejismo que se ha construido a su alrededor. La insistencia de Alejandra en los asuntos financieros se convierte en el catalizador que fuerza a Anita a confrontar la posibilidad de que las personas más cercanas a ella sean las arquitectas de su propia destrucción. La reconstrucción de la verdad, una vez que el velo de la ilusión ha sido desgarrado, exige un examen minucioso de las interacciones y las omisiones que permitieron que el engaño prosperara. La estrategia de Alejandra y Manuel no se limitó a la presión financiera, se extendió a un sutil pero persistente aislamiento de Anita y Jorge. Las visitas, que inicialmente parecían actos de afecto familiar, se volvieron herramientas para controlar la información y limitar el contacto con el mundo exterior. Al monopolizar las conversaciones y gestionar la comunicación, lograron crear una burbuja de su propia narrativa, donde cualquier cuestionamiento o duda era rápidamente disipado o desacreditado. Esta táctica de aislamiento, a menudo pasada por alto en el análisis de las dinámicas familiares, es fundamental para comprender cómo se perpetúa el abuso psicológico. Al privar a las víctimas de sus redes de apoyo, se debilita su capacidad de discernir la realidad y se les hace más susceptibles a la manipulación. Aunado a este aislamiento, la manipulación emocional jugó un papel crucial. Las expresiones de preocupación por la salud y el bienestar de Anita y Jorge, presentadas como un cuidado filial, en realidad servían para sembrar dudas sobre su propia cordura y capacidad de juicio. Se les hacía sentir que sus inquietudes eran exageradas, producto de la edad o de una memoria falible. Esta invalidación constante de sus sentimientos y percepciones erosionó su confianza en sí mismos, haciéndolos dudar de su propia intuición y de la veracidad de sus recuerdos. Por consiguiente, cuando surgían las discrepancias o las inconsistencias en el relato de Alejandra y Manuel, Anita y Jorge se encontraban en una posición de desventaja, incapaces de articular sus dudas con la firmeza necesaria para desafiar la narrativa impuesta. La cronología de los eventos, ahora vista con la claridad que otorga el conocimiento posterior, revela un patrón de escalada. La muerte de Ricardo, presentada como un accidente trágico, no fue el fin de una historia, sino el inicio de una nueva fase en la ejecución de un plan. La instrucción de Jorge de fingir que estabas muerta adquiere una resonancia sombría en este contexto. No se trataba solo de un consejo para sobrellevar el duelo, sino quizás de una comprensión incipiente de la naturaleza peligrosa de la situación, una advertencia para que Anita se retirara de un escenario que se estaba volviendo cada vez más hostil y peligroso. Esta aparente retirada, sin embargo, fue interpretada por Alejandra y Manuel como una oportunidad para acelerar sus planes, aprovechando la vulnerabilidad y el luto de Anita para ejercer un control aún mayor. La revelación del secreto de Ricardo, que Alejandra había ocultado durante 20 años, no es un detalle menor, es la pieza angular que unifica los eventos y expone la magnitud de la conspiración. Este secreto, al ser desenterrado, transforma la percepción de todos los acontecimientos previos. Ya no se trata de una disputa financiera o de un simple conflicto generacional, sino de una intrincada trama de engaño y ocultamiento que se remonta a mucho tiempo atrás. La persistencia de Alejandra en mantener este secreto subraya la profundidad de su compromiso con el plan, y su eventual descubrimiento por parte de Anita es el catalizador que rompe las cadenas de la ilusión y permite la confrontación con la verdad. Ahora, consideremos cómo la percepción del tiempo se distorsiona en situaciones de trauma y engaño. Para Anita, los 20 años que transcurrieron desde la muerte de Ricardo hasta el evento en la Sierra Madre Oriental no fueron un periodo de curación, sino de latencia, un tiempo en el que la verdad se gestaba en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger. La aparente normalidad de la vida familiar durante esas décadas era, en realidad, una fachada cuidadosamente mantenida, un espejismo que ocultaba la creciente tensión y el resentimiento subyacente. La paciencia de Alejandra, su capacidad para esperar el momento oportuno para actuar, es un testimonio de la frialdad y la determinación con la que operaba. Su estrategia no fue impulsiva, sino calculada, diseñada para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos. La elección del mirador en la Sierra Madre Oriental como escenario para el evento culminante no fue aleatoria. Este lugar, con su belleza imponente y su lejanía, ofrecía el aislamiento perfecto para ejecutar un acto de violencia extrema sin testigos. La excursión familiar se convierte así en un elaborado ardid,
una puesta en escena diseñada para engañar a Anita y Jorge, haciéndoles creer que se trataba de un momento de unión y reconciliación, cuando en realidad era una trampa mortal. La ironía de estar rodeados por la majestuosidad de la naturaleza mientras se gestaba un acto de brutalidad humana subraya el contraste entre la pureza del entorno y la corrupción de las intenciones. La caída al vacío, más allá de su impacto físico, simboliza la pérdida total de control y la rendición ante las fuerzas que la habían traicionado. La reconstrucción de la verdad, una vez que el velo de la ilusión ha sido desgarrado, exige un examen minucioso de las interacciones y las omisiones que permitieron que el engaño prosperara. La estrategia de Alejandra y Manuel no se limitó a la presión financiera, se extendió a un sutil pero persistente aislamiento de Anita y Jorge. Las visitas, que inicialmente parecían actos de afecto familiar, se volvieron herramientas para controlar la información y limitar el contacto con el mundo exterior. Al monopolizar las conversaciones y gestionar la comunicación, lograron crear una burbuja de su propia narrativa, donde cualquier cuestionamiento o duda era rápidamente disipado o desacreditado. Esta táctica de aislamiento, a menudo pasada por alto en el análisis de las dinámicas familiares, es fundamental para comprender cómo se perpetúa el abuso psicológico. Al privar a las víctimas de sus redes de apoyo, se debilita su capacidad de discernir la realidad y se les hace más susceptibles a la manipulación. Aunado a este aislamiento, la manipulación emocional jugó un papel crucial. Las expresiones de preocupación por la salud y el bienestar de Anita y Jorge, presentadas como un cuidado filial, en realidad servían para sembrar dudas sobre su propia cordura y capacidad de juicio. Se les hacía sentir que sus inquietudes eran exageradas, producto de la edad o de una memoria falible. Esta invalidación constante de sus sentimientos y percepciones erosionó su confianza en sí mismos, haciéndolos dudar de su propia intuición y de la veracidad de sus recuerdos. Por consiguiente, cuando surgían las discrepancias o las inconsistencias en el relato de Alejandra y Manuel, Anita y Jorge se encontraban en una posición de desventaja, incapaces de articular sus dudas con la firmeza necesaria para desafiar la narrativa impuesta. Por otra parte, la cronología de los eventos, ahora vista con la claridad que otorga el conocimiento posterior, revela un patrón de escalada deliberada. La muerte de Ricardo, presentada como un accidente trágico, no fue el fin de una historia, sino el inicio de una nueva fase en la ejecución de un plan preestablecido. La instrucción de Jorge de fingir que estabas muerta adquiere una resonancia sombría en este contexto. No se trataba solo de un consejo para sobrellevar el duelo, sino quizás de una comprensión incipiente de la naturaleza peligrosa de la situación, una advertencia para que Anita se retirara de un escenario que se estaba volviendo cada vez más hostil y peligroso. Esta aparente retirada, sin embargo, fue interpretada por Alejandra y Manuel como una oportunidad para acelerar sus planes, aprovechando la vulnerabilidad y el luto de Anita para ejercer un control aún mayor y más encubierto. Por el contrario, la revelación del secreto de Ricardo, que Alejandra había ocultado durante 20 años, no es un detalle menor en la trama, es la pieza angular que unifica los eventos y expone la magnitud de la conspiración. Este secreto, al ser desenterrado, transforma radicalmente la percepción de todos los acontecimientos previos. Ya no se trata de una disputa financiera o de un simple conflicto generacional, sino de una intrincada trama de engaño y ocultamiento que se remonta a mucho tiempo atrás y que ha moldeado activamente el presente. La persistencia de Alejandra en mantener este secreto subraya la profundidad de su compromiso con el plan, y su eventual descubrimiento por parte de Anita es el catalizador que rompe las cadenas de la ilusión y permite la confrontación con la verdad más cruda. En este punto, es crucial considerar cómo la percepción del tiempo se distorsiona en situaciones de trauma y engaño prolongado. Para Anita, los 20 años que transcurrieron desde la muerte de Ricardo hasta el evento en la Sierra Madre Oriental no fueron un periodo de curación, sino de latencia, un tiempo en el que la verdad se gestaba en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger y desmantelar la farsa. La aparente normalidad de la vida familiar durante esas décadas era, en realidad, una fachada cuidadosamente mantenida, un espejismo que ocultaba la creciente tensión y el resentimiento subyacente. La paciencia de Alejandra, su capacidad para esperar el momento oportuno para actuar, es un testimonio de la frialdad y la determinación con la que operaba, planificando cada paso con una precisión aterradora. Su estrategia no fue impulsiva, sino calculada, diseñada para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos, asegurando que el resultado final fuera el que ella había proyectado desde el principio. Además,
La dinámica de poder se reconfiguró sutilmente a través de la gestión de la información. Alejandra y Manuel no solo aislaron a Anita y Jorge, sino que también se posicionaron como los únicos guardianes de la verdad sobre Ricardo y el futuro de la familia. Al controlar la narrativa, pudieron moldear las percepciones y justificar sus acciones, presentándolas como medidas necesarias para el bienestar de todos. Esta monopolización de la narrativa es una forma insidiosa de control, que socava la capacidad de la víctima para cuestionar y resistir. Ahora, contemplen cómo esta estrategia de control narrativo podría aplicarse en situaciones cotidianas de conflicto familiar, donde la verdad se distorsiona para justificar comportamientos egoístas. La clave reside en la habilidad de identificar quién está dictando la versión de los hechos y si esa versión sirve a intereses ocultos más allá del bienestar común. La sutileza con la que Alejandra y Manuel operaron para desmantelar la autonomía de Anita y Jorge se manifestó no solo en la presión directa, sino también en una estrategia de desinformación selectiva. Manipularon activamente la información que llegaba a los oídos de sus padres, filtrando detalles y exagerando otros para construir una realidad a su medida. Por ejemplo, en lugar de presentar informes financieros claros y transparentes, ofrecían resúmenes vagos y a menudo contradictorios, diseñados para generar confusión y desorientación. Este bombardeo de datos ambiguos servía para erosionar la confianza de Anita y Jorge en su propia capacidad de comprensión, haciéndolos dependientes de la interpretación que sus hijos y yerno ofrecían. De esta manera, cualquier intento de Anita por verificar la información o buscar una segunda opinión se veía obstaculizado, ya que el acceso a fuentes externas o a expertos independientes se dificultaba sutilmente, ya sea por supuestas complicaciones logísticas o por la imposición de servicios financieros preferenciales que, en realidad, servían para aislarla aún más. Además, la táctica de la responsabilidad delegada fue empleada con maestría. Manuel, en particular, a menudo se presentaba como el ejecutor de las decisiones difíciles, actuando bajo la premisa de que Alejandra, su esposa, simplemente cumplía con la voluntad de sus padres. Esta división de roles creaba una dinámica en la que cualquier confrontación directa con Alejandra se sentía como una disputa con la hija querida, mientras que Manuel se erigía como el intermediario pragmático. Ahora, consideren cómo esta estrategia de diluir la responsabilidad puede aplicarse cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto familiar, donde la culpa se desvía y la confrontación directa se vuelve esquiva, permitiendo que la manipulación continúe bajo una apariencia de normalidad. La clave reside en identificar la cadena de mando real, más allá de las apariencias, y reconocer cómo la delegación de tareas puede ser una herramienta para eludir la responsabilidad directa. La manipulación de la memoria colectiva de la familia también fue un componente crucial en su estrategia. Al reinterpretar eventos pasados, especialmente aquellos relacionados con Ricardo, Alejandra y Manuel lograron reescribir la historia de una manera que les beneficiara. Por ejemplo, cualquier recuerdo que Anita tuviera de Ricardo que contradijera la narrativa que ellos promovían era sutilmente desacreditado, tildado de error de memoria o exageración nostálgica. Esta reescritura del pasado servía para erosionar la base sobre la cual Anita construía su comprensión de la situación actual, haciéndola dudar de la validez de sus propios recuerdos y, por extensión, de su propia percepción de la realidad. De este modo, la verdad histórica de la familia se convertía en un campo de batalla, donde los hechos eran distorsionados para servir a los intereses de quienes buscaban controlar el presente. Por otro lado, la estrategia de agotar al oponente se manifestó en la persistencia incesante de sus demandas. Las conversaciones sobre la venta de la casa o la reestructuración del testamento no eran eventos aislados, sino que se repetían con una frecuencia calculada, a menudo en momentos de particular vulnerabilidad para Anita y Jorge, como después de una enfermedad o un día particularmente estresante. El objetivo era claro: desgastar su resistencia, crear una atmósfera de fatiga y resignación, hasta el punto en que ceder ante las demandas pareciera la opción más fácil y menos conflictiva. Este asedio constante, aunque aparentemente inofensivo en su repetición, creaba una presión psicológica insostenible, erosionando la voluntad de Anita y Jorge de defender sus propios deseos y necesidades. La agudeza de esta táctica reside en su aparente inocuidad superficial, disfrazada de preocupación y diligencia, pero que en el fondo busca la capitulación a través del agotamiento. La estrategia de desinformación se profundizó al explotar la brecha generacional en la comprensión tecnológica. Alejandra y Manuel,
plenamente versados en las complejidades de las transacciones digitales y las inversiones en línea, presentaban a Anita y Jorge un panorama financiero envuelto en jerga técnica y procesos opacos. Las explicaciones sobre plataformas de inversión, criptomonedas o fondos de alto riesgo eran a menudo superficiales, dejando a los inversionistas potenciales con más preguntas que respuestas. Esta asimetría de conocimiento fue explotada hábilmente, presentando las decisiones arriesgadas como oportunidades de crecimiento sin precedentes, mientras se minimizaban o se omitían por completo los riesgos inherentes. La confianza depositada en sus hijos se convirtió así en una vulnerabilidad, ya que la falta de familiaridad de Anita y Jorge con estas herramientas digitales les impedía ejercer un escrutinio adecuado. Ahora, piensen en cómo esta dinámica se replica cuando nos enfrentamos a nuevas tecnologías en nuestras propias vidas. ¿Nos sentimos cómodos cuestionando a quienes parecen dominar el tema, o tendemos a aceptar su palabra por temor a parecer ignorantes? La clave está en reconocer cuando la complejidad se utiliza como escudo para ocultar la falta de transparencia. Otro frente de manipulación se abrió a través de la creación de una narrativa de emergencia financiera recurrente. Periódicamente, surgían oportunidades de inversión únicas o necesidades de liquidez inmediatas que requerían la intervención rápida de Anita y Jorge. Estos escenarios de urgencia, a menudo fabricados o exagerados, servían para eludir los procesos de reflexión y análisis que una decisión financiera prudente exigiría. La presión del tiempo, el miedo a perder una oportunidad de oro, o la preocupación por un supuesto riesgo inminente, actuaban como catalizadores para forzar decisiones precipitadas. De esta manera, se creaba un ciclo de crisis controladas que mantenían a Anita y Jorge en un estado de alerta constante, impidiendo que pudieran evaluar las situaciones con la objetividad necesaria. En lugar de ser un proceso de planificación financiera, se convertía en una serie de respuestas reactivas a crisis orquestadas. La aplicación de la técnica del pie en la puerta también fue un elemento recurrente en su modus operandi. Pequeños favores o concesiones iniciales, aparentemente inocuas, sentaban las bases para peticiones más significativas. Por ejemplo, la solicitud de una pequeña suma de dinero para cubrir un desfase temporal en un negocio de Alejandra, o la petición de firmar como aval en un préstamo menor para Manuel, gradualmente erosionaban la resistencia de Anita. Una vez que estas solicitudes iniciales eran concedidas, la barrera psicológica para acceder a peticiones mayores disminuía considerablemente. Cada sí inicial allanaba el camino para el siguiente, creando una progresión gradual hacia concesiones financieras de mayor envergadura, hasta que la línea entre el apoyo familiar y la explotación financiera se volvía imperceptiblemente difusa. Además, se explotó la tendencia humana a la aversión a la pérdida. En lugar de enfocarse en las ganancias potenciales de sus propuestas, Alejandra y Manuel a menudo presentaban los escenarios desde la perspectiva de lo que Anita y Jorge podrían perder si no actuaban. Las advertencias sobre la inflación que erosionaba los ahorros, la posibilidad de que sus competidores financieros obtuvieran ventajas, o el riesgo de que sus fondos quedaran inmovilizados e improductivos, se convertían en herramientas persuasivas. Al apelar al miedo a la pérdida, se generaba una urgencia artificial, impulsando a Anita y Jorge a tomar decisiones basadas más en el temor que en un análisis racional de los beneficios. Esta estrategia emocionalmente cargada buscaba anular la capacidad de juicio objetivo, sustituyendo la prudencia por la reacción impulsiva ante el miedo. La clave, al enfrentar situaciones similares, reside en identificar si las decisiones se basan en la búsqueda de ganancias o en la evitación de pérdidas hipotéticas, y cuestionar la veracidad de dichas advertencias. Al recapitular los senderos desandados en esta intrincada travesía, se percibe con una intensidad creciente como las hebras del relato, antes dispersas y aparentemente inconexas, comienzan a entrelazarse con una nueva cohesión que transforma la percepción de la totalidad. Lo que en un primer momento parecía un cúmulo de episodios aislados, incongruentes en su secuencia y confusos en su propósito, ahora se presenta como una red de significados que se despliega progresivamente, revelando un diseño más profundo. Esa cohesión emergente no surge de una linealidad forzada, sino del reconocimiento de una lógica interior, una especie de pulso narrativo que articula los acontecimientos desde el interior mismo de la experiencia vivida. Cada fragmento, cada instante recobrado, adquiere ahora un nuevo valor simbólico, como si el tiempo, al ser contemplado en su totalidad, otorgara a cada elemento su lugar justo y necesario dentro de una arquitectura invisible, pero tangible en su efecto. La mirada retrospectiva,
enriquecida por la densidad de las vivencias transitadas, ya no se limita a observar lo acontecido, sino que profundiza en las huellas que estos momentos han dejado, tanto en la conciencia como en la emoción. Es esa profundidad la que permite detectar patrones emergentes, formas recurrentes que no responden a una lógica explícita, sino que revelan la complejidad subyacente de las relaciones humanas. Se hacen evidentes no solo los vínculos que nos unen a los otros, sino también las tensiones silenciosas que subyacen a toda interacción. La fragilidad de las construcciones sobre las que se erige la confianza aparece no como un defecto, sino como una condición inherente a la experiencia humana. Esta fragilidad, lejos de invalidar los vínculos, les otorga una intensidad y una belleza que solo puede surgir de lo efímero, de lo incierto, de lo que puede romperse en cualquier instante. No se trata de una mera enumeración de hechos ni de una narración cronológica de acontecimientos. Lo que aquí se plantea es una exploración mucho más profunda, casi arqueológica, de los sentidos que se esconden detrás de cada elección, de cada gesto aparentemente trivial. Es el descubrimiento de cómo las fuerzas sutiles, las emociones no expresadas, las intuiciones ignoradas, los impulsos reprimidos, y las decisiones que en su momento parecieron intrascendentes, confluyen para moldear no solo los acontecimientos, sino también nuestra manera de habitar el mundo. Lo que parecía azar, se revela como una sinfonía de causas invisibles, y lo que parecía necesidad, se abre a nuevas interpretaciones. En este entrecruzamiento de lo personal con lo universal, de lo íntimo con lo estructural, la narrativa se transforma en un espejo múltiple, donde cada lector encuentra una resonancia distinta, pero profundamente humana. En este punto de la indagación, la resonancia de las dinámicas exploradas se amplifica, como si cada revelación abriera la puerta a nuevas preguntas, y cada certeza se diluyera en matices que antes no se habían percibido. El relato ya no se limita a describir acontecimientos, se convierte en una suerte de geografía emocional, donde cada recodo del camino guarda una enseñanza, y cada sombra proyectada esconde una semilla de comprensión. Las capas que han sido removidas, como los velos que se levantan en la aurora tras una larga noche de incertidumbre, no solo permiten ver más allá, sino también ver de otro modo. Es en esta nueva mirada donde se delinean contornos más definidos, en los que las motivaciones, los conflictos y las consecuencias se entrelazan en una danza que oscila entre lo previsible y lo inesperado, entre la lógica y el deseo, entre la razón y la emoción. La comprensión de este tejido complejo no se da de forma repentina, sino como resultado de un proceso paulatino de maduración interior. Al adentrarnos en esta trama, descubrimos que muchas de las respuestas que buscábamos no se encuentran en la superficie de los hechos, sino en los intersticios, en los silencios, en las contradicciones, en los momentos de ambigüedad. Así, el relato se convierte en una invitación a la introspección, a repensar no solo lo vivido, sino también los marcos desde los cuales interpretamos lo vivido. Nos invita a cuestionar las narrativas preestablecidas, a desmontar los relatos heredados, y a construir, desde nuestra propia experiencia, una comprensión más honesta de lo que significa relacionarse con otros, confiar, fallar, perdonar y, sobre todo, aprender a seguir adelante con las cicatrices que nos habitan. A medida que nos aproximamos a la conclusión de este recorrido, que no representa un cierre definitivo, sino una apertura hacia nuevas posibilidades de interpretación, la perspectiva se aclara, no porque se haya alcanzado una verdad final, sino porque se ha aprendido a habitar la incertidumbre con mayor serenidad. La luz que emerge no es una revelación deslumbrante que anula las sombras, sino una claridad tenue pero constante, que permite seguir avanzando con una comprensión más afinada de las complejidades del alma humana. Es en esta claridad parcial donde se hace posible ver lo que antes se ignoraba, que cada experiencia, por dolorosa o confusa que haya sido, contribuye a esculpir la forma particular con la que vemos el mundo, con la que nos vemos a nosotros mismos. La suma de las instancias examinadas no se traduce en una conclusión cerrada, sino en la apertura de un espacio interior en el que las preguntas adquieren una nueva profundidad. Se configura así un umbral, simbólico, emocional, incluso existencial, en el que todo lo vivido, todo lo compartido y todo lo sentido resuena con mayor fuerza. Esa resonancia no busca imponer un sentido único, sino generar un campo de significados en el que cada cual pueda encontrar su propia clave de lectura. Porque al fin y al cabo, todo relato, por más íntimo que parezca, se convierte en colectivo cuando toca las fibras de lo universal.
Y es en ese cruce de lo particular con lo universal donde se hace posible una transformación auténtica. Reflexionando sobre este viaje, tan cargado de revelaciones como de silencios, tan lleno de certezas momentáneas como de dudas persistentes, se percibe con nitidez que la convergencia de las ideas presentadas no dibuja una simple línea de progresión, sino una espiral ascendente, en la que cada vuelta trae consigo una comprensión más profunda. Las lecciones extraídas no son conclusiones cerradas ni máximas universales, sino destellos de sentido que iluminan zonas antes inexploradas del ser. Son aprendizajes tejidos en la experiencia, sedimentados por el tiempo y decantados por la introspección. Vistas en su conjunto, estas vivencias adquieren una dimensión transformadora, pues no solo nos revelan quiénes hemos sido, sino que nos insinúan en quienes podríamos convertirnos. Es en esta coalescencia de percepciones, intuiciones, emociones y reflexiones donde radica el verdadero valor de esta travesía. No es el destino final lo que importa, sino la huella que deja el camino recorrido. El significado último de esta narrativa no reside en una interpretación única, sino en la multiplicidad de ecos que despierta en quien se detiene a escucharla con atención. Esos ecos, sutiles pero persistentes, son los que nos preparan para recibir la resonancia final, no como un cierre definitivo, sino como el inicio de una nueva forma de ver, de sentir, de estar en el mundo. Una forma que no huye de la complejidad, sino que la abraza como condición esencial de lo humano. La historia de Anita es un tapiz tejido con los hilos de la confianza traicionada y la resiliencia del espíritu humano. Lo que comenzó como la idílica postal de una familia oaxaqueña, perfumada por el aroma del café y la madera artesanal, se desmoronó en un abismo de engaño, revelando que los monstruos más temibles a menudo habitan los espacios más íntimos, bajo el disfraz de la sangre y el afecto. La aparente solidez de su mundo se fracturó con la muerte de Ricardo, un evento que, en retrospectiva, parece haber sido el catalizador de una verdad oculta durante 2 décadas, una verdad que Alejandra, su propia hija, se encargó de enterrar con celo. La críptica instrucción de Jorge, finge que estás muerta, resuena ahora no como un eco del duelo, sino como una premonición sombría de la falsedad que rodeaba a Anita, una advertencia para que se retirara de una realidad que se estaba volviendo cada vez más peligrosa y manipuladora. El camino hacia la verdad fue pavimentado con la insistencia de Alejandra y Manuel en los asuntos financieros, una presión que se sentía menos como preocupación filial y más como una red que se cerraba inexorablemente. La casa, ese santuario de recuerdos, se convirtió en el escenario de una lucha por la autonomía, donde cada sugerencia de venta o reestructuración era un golpe a la propia identidad de Anita. Los ojos de su hija, antes protectores, se tornaron calculadores, reflejando una frialdad que contrastaba dolorosamente con la calidez de los recuerdos familiares. La excursión a la Sierra Madre Oriental, presentada como un reencuentro, se reveló como una trampa mortal, un clímax brutal donde el cuerpo roto y la sangre derramada fueron el preludio al descubrimiento del secreto de Ricardo, el secreto que Alejandra había guardado celosamente, el secreto que desmantelaba la última ilusión. La verdad, al emerger, no trajo consuelo, sino la desgarradora comprensión de que la familia, ese pilar fundamental de la sociedad, puede ser también la fuente de las traiciones más profundas. La narrativa de Anita trasciende la anécdota personal para convertirse en una meditación sobre la naturaleza de la verdad y la fragilidad de la confianza. Nos enseña que la aparente solidez de las relaciones puede ocultar fisuras profundas, y que la familiaridad puede ser el manto perfecto para la duplicidad. La historia nos confronta con la incómoda posibilidad de que aquellos a quienes más amamos puedan ser los artífices de nuestro mayor dolor, y que la supervivencia a menudo exige una confrontación brutal con la realidad, por más desoladora que sea. La vida de Anita, hoy, es un recordatorio vívido de que la reconstrucción no es solo un acto de memoria, sino un acto de valentía, de desenterrar la verdad incluso cuando ésta quema y desgarra. El eco de esta historia resuena mucho después de que las últimas palabras se desvanecen. Nos invita a examinar nuestras propias relaciones, a discernir entre el afecto genuino y la manipulación velada, a cuestionar las narrativas que se nos presentan y a honrar la verdad, incluso cuando es dolorosa. La verdadera práctica comienza ahora, la de observar con ojos críticos, de escuchar con oídos atentos y de honrar la verdad en nuestros propios laberintos familiares. La nieve del engaño puede derretirse, pero la fuerza para reconstruir, para encontrar la propia voz en medio del silencio impuesto, reside en cada uno de nosotros.